puede soportar, y en la historia se grabó Zaragoza la inmortal. pueblo que sabe morir, entre el ruido de
cañones se oye la jota cantar, luchan hombres y mujeres por sus hijos, por su paz, por su patria y libertad. Los viejos cogen las armas, arrogantes, orgullosos, y al extranjero furiosos combaten en cuerpo y alma. Cantamos vuestra memoria, mujeres, hombres y viejos, tenéis un puesto en la historia por tan sublime ocasión. Los indios son vuestra gloria, honra de nuestro Aragón. Llegado al final, hemos cumplido una etapa más en el Teatro Municipal. Ahora en esta sesión de noche, lógicamente, con mucho menos público, pero ustedes lo han suplido perfectamente. De verdad es que como si estuviera lleno. A mí solo me queda, antes del canto de despedida, presentarles a todo el cuadro artístico de Baluarte Aragonés que ha intervenido en la sesión de esta noche. Les presento al cuerpo de baile de Baluarte Aragonés. Los solistas de este cuerpo de baile. Están un poco cansados, los futuros figuras del mañana, los chicos de los cabezudos del grupo infantil de Baluarte Aragonés.
¿Parar? Vale. Nuestras voces, el grupo de cantadores de Baluarte Aragonés. Están ustedes seguramente cansándose de aplaudir, pero yo les pediría un último esfuerzo para la rondalla. Ellos son los artistas de la sombra. La rondalla está dirigida por José Manuel Colás Vergés. El primero a la derecha de ustedes, segundo unidad. De la gafita, ese. No me he presentado, soy Ignacio Martín, coordinador de este espectáculo. Muchas gracias. Bien. Ahora, un momento, luego les canto yo. Nuestro repetidor coreográfico, Carlos Bueno, una persona muy importante para nosotros en estos momentos. Bueno, y el culpable directo de esto, el alma y vida de Baluarte Aragonés, nuestro director y coreógrafo José Miguel Pamplona Angós.